Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul Sport Ester 5W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Dentro del fabricante Motul, en su gama Sport, disponemos de dos viscosidades, una en 5W40 y este modelo que vamos a tratar hoy, que es el 5W50. Es una viscosidad un tanto atípica, ya que los motores modernos, en búsqueda de la máxima eficiencia de combustible, utilizan viscosidades muy bajas, pero sí que se sigue utilizando en motores ya digamos de la antigua escuela y también en motores para uso deportivo. Pasamos a la hoja de propiedades típicas de muy fácil acceso a través de la propia página web de Motul. Nos indica que tiene una viscosidad de 5W50 y una densidad a 20 grados de 0,845. Este último dato me parece totalmente irrelevante. Viscosidad a 40 grados 107,1, viscosidad a 100 grados 17,9. Es un aceite que, si bien entra perfectamente en un 5W50, se trata de un aceite realmente viscoso. La viscosidad HTHS es un parámetro que me gusta que los fabricantes indiquen. Esta viscosidad se consigue sometiendo el aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados para ver la viscosidad mínima que llega a alcanzar. En este caso indica un parámetro de 4,5 que, unido a la viscosidad tan alta a 100 grados, se trata innegablemente de un aceite que para nada busca el ahorro de combustible. El índice de viscosidad 186, un parámetro que está dentro del rango de otros aceites que llevamos viendo hasta ahora. El punto de congelación 45 grados bajo cero, no es ni excesivamente bajo ni excesivamente alto, entra dentro de la media de otros aceites que llevamos visto hasta ahora. Y en cuanto al punto de inflamación, indica un valor de 244 grados, es una alta temperatura, señal de que este aceite es bastante termoestable. En cuanto al parámetro TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, indica un valor de 8,4. Si fuese un aceite AC/C3 o C2, un mix subs que lleva restringido la concentración de aditivos, sobre todo el tema de los detergentes, para no elevar la concentración de ceniza y de azufre, pues lo vería dentro de lo normal, pero tratándose de un 5W50 que no busca ni ahorro de combustible ni tampoco tiene las limitaciones de ACEA en cuanto a ningún tipo de ACAC, pues la verdad es que me parece incluso relativamente bajo. Los aceites normalmente que son full subs de este tipo, A3B4, suelen tener un TBN en torno a 10, 11 aproximadamente. De todas formas, este parámetro no hay que considerarlo como una carencia, ya que hemos visto otros aceites en el canal que tenían un TBN en torno a 5 o 6. En este caso lo que pasa es que me parece curioso que, tratándose de una ACEA full sub, esté tan solo, entre comillas, en 8,4. Pasamos a la hoja MSDS de muy fácil acceso a través de la propia página web de Motul, y en este caso la verdad que por lástima no podemos sacar ninguna conclusión clara. Simplemente nos indica el K64742-65-0, que lleva una concentración entre un 10 y un 25%, y este K hace referencia a una base grupo 3 HC. Este aceite como tal solo cumple con la norma API-SM, no cumple ni con ningún tipo de ACEA, así como tampoco ninguna norma de fabricante. La norma API-SM comprende vehículos desde 2011 hacia atrás, así que en principio este aceite está indicado para motores, como a mí me gusta llamarlo, de la antigua escuela. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Este análisis se realizó en torno al año 2018, quiero pensar que a día de hoy sigue vigente, ya que este tipo de viscosidad no es la más demandada y en principio los fabricantes tampoco se matan por ir actualizando el tipo de base de composición, así como el paquete de aditivos. Y empezamos con la viscosidad a 40 grados y la viscosidad a 100 grados, 103,1, 17,67, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante. TBN 8,4, TAN 1,9. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite. El TAN es la acidez inicial que lleva el aceite, compuesta tanto por la base como por el paquete de aditivos. Y aquí lo importante es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya cogiendo kilómetros, vaya acumulando suciedad, el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Pasamos a la concentración de ceniza, 0,88, una puntuación muy baja, realmente baja. Tratándose de un aceite 5W50 con corte en principio deportivo, que no se va a utilizar en motores que lleven sistema de posttratamiento de gases complicado, 0,88 es un valor muy bueno. Recordad que, por ejemplo, ACEA para sus aceites C3 impone un límite de concentración de cenizas de tan solo 0,8 y este prácticamente podría pasar por un aceite mix subs. En cuanto al punto de congelación, indica
indica 40 grados bajo cero, inferior a lo que indica el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este método utilizado, en vez de ser el ASTM de 97, se ha utilizado el GOS 20287, que puede variar un poco lo que es el resultado final. El principio yo quiero creer que sí que se encuentra en torno a los 45 grados que indica el fabricante. En cuanto al punto de inflamación, 250 grados, es superior incluso a lo que declara el fabricante, casi estamos ante una temperatura récord, señal de que este aceite es muy termoestable a alta temperatura. La capacidad de bombeo a 30 grados bajo cero ha dado una viscosidad de 5640, si bien no es el aceite que mejor se comporta en frío, entra sin problema dentro de un SAE 5W. El parámetro de evaporación NOAA, que indica un porcentaje de tan solo 6,8, realmente bajo. En otros aceites que hemos visto en el canal estaba en torno a 7, 8, 9, lo más normal es verlo entre 9 y 10, 6,8, casi se puede hablar de una evaporación récord. En cuanto a la concentración de azufre, tan solo 0,232, junto con la concentración de cenizas me parece realmente bajo, y esto es bueno, es un buen parámetro, casi este aceite podría pasar por una CA Mid-Saps C3. Pasamos al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, reduce un chirripiquitín el desgaste, así como también hace de ahorrador de combustible y reduce un poco el sonido del motor. 52 ppm, no es excesivo, más vale que lleve algo que no lleve nada, pero más cierto todavía es que aquí en el canal hemos visto concentraciones bastante mayores, en cuanto 100, 150, 200, 500, alguna locura de Redline de más de 1000. 52 la verdad es bastante poquito. En cuanto a fósforo y zinc, que hace función de antidesgaste antioxidante, 703, 817, en la media de otros aceites que llevamos visto hasta ahora en el canal. Varios no lleva. Boro 67, no es excesivo, pero sí que está por encima de la media. El boro hace función de dispersante. Magnesio 11, prácticamente homeopático, hace función de detergente. Y en cuanto al calcio, se ha utilizado 1885, que es incongruente desde mi punto de vista. Os voy a explicar así un poco por encima el por qué me parece un poco incongruente esta relativa baja concentración de calcio. Ante todo, decir que esto no es un defecto, este aceite no está defectuoso, simplemente el fabricante ha dedicado, o ha decidido, mejor dicho, tener una concentración baja de calcio. Si se tratase de un aceite Mid-Saps, una CaC3, que tiene restringida la concentración de azufre, así como la de cenizas, pues sí que veo lógico, y no solo lógico, sino que es obligatorio recortar aditivos para no engordar estos parámetros. Pero en este caso, que se trata de un aceite que no cumple con una norma CA3B4, ni tampoco cumple con un aceite C3, no cumple con ninguna norma, es un aceite de corte deportivo, pues sí que el fabricante podía haber engordado sin problema el tema del calcio. Otros aceites Full Saps A3B4 hemos visto que llevan en torno a 2500-3000 ppm. Esto me recuerda perfectamente que pasaba exactamente lo mismo con el Motul, el X+, el 0W40, que también el paquete de calcio era reducido. Al reducir el calcio va ligado directamente también al TBN. Si tú utilizas pocos aditivos detergentes, pues lógicamente la capacidad de detergencia y neutralización del aceite es inferior. Caso distinto, completamente distinto, es Amsoil. Amsoil también utiliza un porcentaje muy bajo, una concentración muy baja de calcio, en torno a 1200, 1300, pero Amsoil juega con un as en la manga, y es que el paquete de aditivos es súper rico en boro y magnesio, que el boro hace función de dispersante y el magnesio es el detergente más moderno. En ese caso lo veo lógico, pero en el caso de este Motul, al igual que el 0W40, pues raro, la verdad, lo veo raro comparado con lo que suelen utilizar otros fabricantes, que como digo, no es un defecto, pero es una característica que me parece muy peculiar. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, en este caso no se ha utilizado, titanio tampoco se ha utilizado, y el parámetro de oxidación indica un valor de 18, señal directa e indirecta de que aquí no se ha usado éster, y va justamente en contra de lo que anuncia el fabricante, que es éster. Así que vamos a pasar a la hoja FETIR y salimos de dudas. Pasamos a la hoja FETIR, en este caso la cresta que se forma en torno a 1750 está por debajo de 1, esto quiere decir que lleva prácticamente nada de éster, lleva un 2%, no le daría más. Aquí la verdad es que Motul miente, bueno, miente a medias, porque digamos, se da golpes en el pecho diciendo que lleva éster y lleva una miseria. En cuanto al PAO, sí que lleva mucho, muy mucho. Este tipo de cresta, que se forma en torno a 722, indica que lleva aproximadamente una concentración de un 70-75% de PAO, que es una alta concentración, pero la verdad que el éster es una decepción muy grande lo poco que lleva.
Bien, y paso al apartado de las conclusiones finales. Cosas que me ha gustado, pues sobre todo la altísima concentración de PAO, en torno a un 70-75%, eso no se ve todos los días y en cualquier aceite. Gran decepción, el éster, porque si bien el fabricante lo llama éster, al aceite lleva apenas un 2%, eso es una miseria. Bien, este aceite en vez de llamarse Sport Ester, le podría haber llamado sin problema alguno Sport PAO, que es de donde realmente saca pecho. En cuanto a las propiedades típicas, pues todo muy correcto. Cuanto al azufre y la ceniza son bajas, este aceite prácticamente se podría usar en un motor diésel con sistema de tratamiento de gases de PF y FAP. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues el fabricante la verdad lo podía engordar un poco bastante más. En cuanto, por ejemplo, el molibdeno le podía haber puesto bastante más. En cuanto al calcio, sobre todo, lo podía haber engordado más. Pero bueno, es un buen aceite sin problema. Y además el precio creo que está en torno a 60 euros, no llega, en torno a 55-60 euros. Por ese precio, con una altísima concentración de PAO, pues es una buena opción. Vamos, la base es una buena base. Si bien es cierto que Motul aquí se ha flipado mucho con el tema del éster, pues que no lleva, pero el PAO sí lleva una altísima concentración de PAO, que el PAO, recordad, pertenece a las bases grupo 4 y es una base muy buena. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.